¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles después de una semana, ¿cierto? En la cual estuvimos compartiendo la última reflexión y compartiendo una palabra del Señor muy importante para nuestras vidas. Y el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a compartir otra reflexión, ¿cierto? En torno a la palabra del Señor. Y esta vez vamos a hablar sobre el Monte Sinai. ¿Qué es el Monte Sinai? Es algo literal, es algo, una figura lingüística, que es lo que es. El monte Sinaí es un monte en específico, en lo físico, donde ocurrieron muchas cosas. Y sabemos que el pueblo de Israel eh, siempre, siempre estaba en lugares y estaba en territorios cubiertos de montes. Y en uno de esos montes que constantemente menciona la escritura es el monte Sinai. Y en la reflexión del día de hoy vamos a ver algunos aspectos, algunas cosas importantes que pasan dentro de ese monte y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida finalmente. Entonces, dicho eso, vamos a hablar, lo primero que vamos a decir en relación al monte Sinai es que eh, es un monte donde se concreta llamamiento y asignación. Llamamiento y asignación. Que dicho sea entre paréntesis. Hace unos videos atrás estuvimos hablando de llamamiento, estuvimos hablando de llamamiento santo. Así que si no lo han visto, vayan y vean. Entonces, Éxodo capítulo 3 habla sobre el llamamiento de Moisés, ¿cierto? Y no solamente el llamamiento de Moisés, sino que la asignación que Dios le dio a Moisés. ¿Y dónde ocurre? En el contexto que Moisés estaba, ¿cierto?, cuidando las ovejas de su suegro. Y esto ocurre en el monte Sinai. Entonces, primer aspecto importante que podemos mencionar es que en el monte Sinai se ejecuta llamamiento y asignación. Se recibe, perdón, no se ejecuta, sino que se recibe llamamiento y asignación. ¿Llamamiento de qué? ¿O por parte de quién? De parte del Señor para nuestra vida. En el segundo ejemplo, también en el contexto de estar en lo físico en el monte Sinaí, vamos a ver Éxodo capítulo 31, en el que Dios les da instrucciones a Moisés para el pueblo. Y luego, ¿cierto? Están los mandamientos. Esas eran las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que en segundo aspecto, qué es lo que podemos decir de Monte Sinaí? Que es un lugar donde se recibe instrucción. Ya dijimos que se recibe llamamiento y asignación y se recibe instrucción de cómo llevar a cabo ese llamamiento y esa asignación, con qué cosas, con qué elementos, con qué objetivos. Y por último, se presenta ofrenda en el monte Sinai. También en el libro de Deuteronomio capítulo 7 nos cuenta que Dios ordena que dentro del contexto del monte Sinaí pueda ofrecerse ofrenda y sacrificio delante de Dios. Y todas esas cosas, llamamiento, asignación, instrucciones y ofrendas se visualizan en el contexto de monte Sinaí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mencionar nosotros en relación a, a lo que ya hemos hablado? Ya lo citamos en la escritura, ¿cierto? Ya pusimos la base bíblica, pero ¿cómo lo extrapolamos en lo práctico? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Creo que la mejor aplicación es mencionar lo siguiente. Es necesario que la iglesia del Señor comience a subir al monte. Y aquí entramos todos. Entran pastores, líderes, hermanos, diáconos,
niños, jóvenes, todos entramos en la iglesia del Señor. Todos. No solo algunos, sino que todos. Todos tenemos que subir ese monte. Todos tenemos que entrar en una comunión íntima, constante, permanente con el Señor y subir ese monte. ¿Y cómo se sube ese monte? Destinando tiempo para estar en su presencia, diciéndole, Señor, no importa qué, cómo, cuándo, yo voy a estar contigo igual. No importa qué es lo que esté pasando a mi alrededor, yo voy a tomar tiempo para estar en tu presencia. Prestando atención y prestando oído a lo que el Señor quiere hacer, quiere decirnos. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios nos va a dar en relación a la asignación, al llamamiento que Él nos dio? Tomando tiempos de comunión íntima, presentando ofrenda, presentando sacrificio. Sabemos que el sacrificio perfecto lo hizo Cristo, ¿cierto? Pero también es importante que nosotros ofrendemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestra vida entera. Se la ofrendemos en sacrificio delante del Señor. Recordemos que Pablo en una de las cartas dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios. Entonces, ¿y en qué lugar se ofrenda vida? Se levanta el sacrificio vivo acepto delante de Dios en el monte Sinaí. En el monte Sinaí ese es el lugar donde recibimos todo lo que ya hemos visto. Llamamiento, instrucciones, presentamos ofrenda, presentamos sacrificio, escuchamos la voz de Dios. Estamos cerca de la presencia de Dios. Imagínense, Moisés cuando tomó la responsabilidad de preparar las tablas, ¿cierto? Donde Dios iba a poner los mandamientos. No solamente él fue y puso las tablas, sino que tuvo comunión íntima con Dios primero. Y fueron tantos días que después de que Moisés baja a donde estaba el pueblo, Moisés iba transformado, su cara, dice la palabra, que iba resplandeciente. Cuando nosotros subimos al monte, nosotros somos transformados a la imagen de Cristo. Somos transformados en los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad comienza a menguar, comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque es más de Cristo en nosotros. Y su gloria se hace evidente en nuestras vidas. Por eso es muy necesario que nosotros subamos a ese monte, tengamos ese tiempo íntimo, tengamos esa comunión cercana, directa e íntima con el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos dé la asignación, para que Él nos dé la instrucción, para que podamos entregar todo lo que Dios nos pide que entreguemos. Entonces, si nos podemos quedar con la síntesis de la reflexión, comencemos a subir el monte. Comencemos a despojarnos de nuestra humanidad. Comencemos a despojarnos del pecado, del peso de la humanidad que tenemos. Y digámosle al Señor, voy a subir a ese monte para que tú me des la asignación, para que tú te reveles. ¿Por qué? Porque sé que cuando tú te revelas, comienza a cambiar la vida, comienza a cambiar el sentido que tiene nuestra vida. El propósito de nuestras vidas se entiende perfectamente. Y tenemos una relación directa, un encuentro directo y marcante en nosotros con el Señor. Y conocemos más de Cristo en nosotros. Y su gloria se hace evidente en nuestras vidas. Así que espero que esta reflexión les sea de edificación, les sea de bendición, que se la compartan a
a las personas que lo necesitan escuchar y nos vemos ya la próxima semana en otro video que sé que va a bendecir. Chao, chao, bendiciones. Hasta la próxima.